Buenas tardes, don Adrián. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Luis. Yo encantado de verle por aquí otra vez, una vez más. Visita. Estupendamente. Muy bien. Bueno, antes de nada, ¿cómo lleva el susto este de la banca estadounidense? ¿Se va a extender o no? ¿O hay que pasar un poco de lejos de este susto? Es muy difícil de prever porque es un sector en el que los factores psicológicos son muy tremendamente importantes, ¿no? Eh, y luego, no estamos grabando todavía, ¿no? Sí, 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 estamos en directo. Vale, Estamos en vale. directo, perdona. Sí, sí. Bueno, sí, te decía que es un sector en el que el riesgo es intrínseco, ¿no? Que se basa precisamente en una asunción desproporcionada de riesgo, sabiendo que cuando vienen momentos difíciles se van a generar problemas, va a haber estallidos, va a haber crisis bancarias de forma recurrente, pero siempre contando con que en ese momento van a venir los gobiernos, ahora van a venir los bancos centrales a ayudarnos, ¿no? Mm, Entonces, el riesgo intrínseco es precisamente lo que hace difícil de prever o los factores psicológicos que hay detrás de ese riesgo intrínseco es lo que hace difícil de prever cuál va a ser el proceso que va a seguir una crisis concreta como la que tenemos ahora encima de la mesa, ¿no? Claro, la cuestión clave ahí son los depositantes, ¿no? Depositantes que saben que su dinero está en riesgo, ¿eh? Y no saben exactamente hasta qué punto en el banco con el que están trabajando están en riesgo o no. Entonces, esa percepción del riesgo puede cambiar de un momento a otro de forma radical en función, pues, de distintos factores, ¿no? Y esto es lo que hace difícil de prever hasta dónde llegue, porque claro, podemos hablar de que los gobiernos van a intervenir o van a intervenir de una forma, van a intervenir de otra, pero, pero claro, las posibilidades y las capacidades de los gobiernos de intervenir tienen sus límites, ¿no? ujú. Se hacen siempre declaraciones que normalmente funcionan de que los depósitos se van a proteger, pero los gobiernos no pueden proteger todos los depósitos, no tienen Ya, esa capacidad. Entonces dicen, bueno, van a hacerlo mientras podamos, ¿no? Mientras claro. podamos. Entonces, bueno, yo creo que es no, aventurar en este sentido, en este momento, hasta dónde va a llegar, es muy complicado, ¿no? Eh, Ujú. Otra cosa es las valoraciones estructurales que podamos hacer a efectos de estimar este riesgo, ¿no? Y eso tampoco es demasiado complicado, ¿no? Quiero decir, eh, cuando se nos dice que el sector financiero o el sector bancario en concreto está en buena situación, bueno, sabemos que esto es falso, ¿no? Ya. Eh, Repetidamente se han utilizado sobre todo durante la crisis del 2008, los stress test, los análisis de estrés para supuestamente examinar a todos los bancos de cierta dimensión y decirnos si están en buena situación o no, ¿no? Esto Ya. lo hacían las autoridades bancarias europeas, pero claro, es un contexto en el que primero ya sabemos lo que nos van a decir. Es que no pueden Ujú. decir otra cosa antes de Ya. que lo hagan, ¿no? Es imposible que nos aparezca la autoridad bancaria europea diciéndonos que los bancos no están bien, ¿no? Es imposible, no pueden hacerlo, ¿no? Precisamente por las características de riesgo de este sector. Entonces sabemos que esto va a ser así. Y por otro lado, sabemos que están en mala situación porque no tenemos más que en conjunto, ¿eh? Independientemente de la situación particular de cada banco, no tenemos más que mirar la situación de endeudamiento. Es decir, en una situación de endeudamiento público y privado desproporcionada como hay en el conjunto de Occidente, sabemos que esa deuda alguien la tiene. ¿Quién es el titular de esa deuda? Los bancos. Luego, en una situación de endeudamiento de alrededor, depende cómo se calcule, del 300 o del 350% sobre PIB, es evidente que el sector bancario no puede estar en buena situación. Sí es cierto que cuando se dice que la situación, en particular en Europa, no es como la del 2008, hay algún factor objetivo para poder defender esta idea, ¿no? Y el más importante de ellos es que no es que los bancos lo hayan hecho bien, mientras tanto, se les han, digamos, puesto algunos requisitos mayores de capital, pero el factor fundamental es que una parte de esa deuda ha sido absorbida por el propio Banco Central Europeo. Entonces, ahora cuando vemos la totalidad de la deuda, decimos, bueno, en parte la tienen el Banco Central Europeo y el resto lo tienen los bancos Ya. privados, ¿no? Los bancos comerciales. Con lo cual ahí sabemos
hasta qué punto, evidentemente, en conjunto el sistema bancario es un sistema en riesgo fundamental, ¿no? Pero claro, el fondo del problema es la mecánica, independientemente de hasta dónde ha llegado en los últimos años en los niveles de endeudamiento, es que la propia mecánica del sistema bancario es una dinámica que algunos han dicho que es fraudulenta, ¿no? Es decir, se basa en que nosotros depositamos nuestro dinero en los bancos, dando por supuesto que están ahí custodiados, pero no lo están, ¿no? No lo están. Ya. Los bancos cogen este dinero y lo entregan para dar créditos, ¿no? Y claro, esto se basa en una expectativa de que los depositantes no vayan en conjunto a pedir la devolución de esos depósitos, ¿no? Y esa expectativa se cumple en situaciones normales, pero no se cumple de vez en cuando, ¿no? Y la otra pata del sistema es contar como que cuando las cosas vayan mal, como recurrentemente van, por supuesto, pues venga el Estado a arreglar el problema, ¿no? A través del Ya. Banco Central o del... Entonces, es un sistema de alto riesgo estructural, ¿no? Y Pero sí, sí, pero ¿qué está pasando con los bancos? Porque al final también, o no, al final, al principio de todos los lados, los bancos también tienen deuda, también están endeudados, también han pedido prestado dinero y los bancos americanos comerciales están endeudados y los bancos españoles también tienen una deuda con el Banco Central Europeo. Al final parece como que todos estamos endeudándonos al mismo tiempo. ¿Qué está pasando con los bancos? ¿Qué pasa con la gestión? Bueno, que parece que se ha desconectado el internet. Vamos a esperar un poquito y... Ah, ya está, ya está, ya está. Ya estamos aquí. Perdona, pero es que se había desconectado internet. vale. Por si acaso, entonces, te Sí, repito, de alguna forma hay que filtrar lo que es deuda estrictamente del sistema financiero, ¿no? Hay que contemplar el endeudamiento de la economía real y, en último término, quiénes son los acreedores, ¿no? Y los acreedores, en último término, ya he dicho, independientemente de que hay deudas de bancos con bancos, del Banco Central Europeo con el sistema bancario, etcétera, los acreedores, en último término, son fundamentalmente, además de la deuda exterior también, ¿no? Pero ujú, en el ámbito de lo que es la deuda interior, el Banco Central Europeo y los bancos comerciales, ¿no? ujú, ujú. Y los bancos comerciales. Y sin embargo, bueno, eso, ¿cómo es posible que los bancos estén endeudados? Se suponía que ellos tienen depósitos y esos depósitos los utilizan para dar crédito, ¿no? Y que encima, pues como no tienen obligación de mantener esa reserva total de los créditos que dan, pues pueden inventar dinero de alguna manera sobre la marcha. ¿Cómo es posible endeudarse así? No sé, parece como si estuviesen las cartas marcadas y sería imposible endeudarse Sí. más. Hombre, es un problema institucional que tenemos en todo el mundo, pero en Occidente fundamentalmente, ¿no? Porque la lógica del mercado no nos llevaría en esa dirección. Si nosotros tuviéramos opciones para hacer depósitos que realmente fuesen depósitos, es decir, en los que el banco guarda nuestro dinero, todos dejaríamos el dinero ahí. El problema es que tenemos un sistema institucional que no nos deja, que está controlado por los grandes bancos y los grandes bancos se aseguran que se convierten en el centro de la economía de esa forma. Los depósitos los tengo yo, porque está así regulado, y solo puede dar créditos el que tenga depósitos, ¿no? Ya. O sea, es una situación un tanto perversa, ¿no? Lo lógico, y hay que suponer que el sistema en algún momento, y es posible que esto suceda más rápidamente de lo que era esperable como consecuencia de Internet, ¿no? Lo lógico es que se diferencie la gestión de custodia de depósitos de la función de crédito. ¿Eh? Porque en realidad el apoyo real de la función de crédito es esa garantía tácita del Estado, Ujú, de cobertura de los riesgos. Por lo tanto, lo lógico que sería, pues, que hubiese una función bancaria de estricta custodia de depósitos, estrictamente custodia de depósitos, sin ponerlos en riesgo, y otra función de crédito que estaría basada en la gestión de esa parte del ahorro privado que es realmente inversión, es decir, que se quiere poner en riesgo, pues ahorro a plazo, ahorro que busca conseguir una rentabilidad y crédito público.
Es decir, que tendría recursos o de los gobiernos o de los bancos centrales destinados a la inversión. Entonces, habría una función de inversión financiada de esta forma y otra función de depósito que no tendrían por qué estar interrelacionadas. Y es muy posible que todo lo que está pasando ahora como consecuencia de los sistemas de blockchain, de la banca por Internet, nos acabe llevando en esa dirección. Ajá. Porque es una de las razones por las que se está avanzando en el tema de las monedas digitales. Una razón muy importante, porque si no entran los bancos centrales, el propio desarrollo de Internet y de los sistemas blockchain va a hacer surgir sistemas de depósito en Internet sin riesgo. Y Ajá. entonces, en la medida en que tengamos sistemas de depósito en Internet sin riesgo, nos vamos a volcar todos en esos sistemas, ¿no? Cuando estos sistemas de Internet no sean exclusivamente un sistema para cobros y pagos concretos, sino que se gestionen ya, lleven un sistema de domiciliación de pagos y de cobros comparable con el de los bancos, pues Ujú. evidentemente vamos todos a utilizar ese tipo de opciones porque no ponen nuestro dinero en riesgo, ¿no? En riesgo. Entonces, antes de que esto suceda y de que se escape el sistema, pues están surgiendo alternativas como estas de los bancos centrales. Ujú, ujú. ¿Cuáles son los retos que hay ahora mismo en retos importantes de fondo del sistema bancario ahora mismo? Bueno, hemos hablado del sistema bancario y también hemos empezado a hablar del sistema monetario a la vez, si te has dado cuenta, Sí, ¿no? sí, Porque sí. están muy ligados, ¿no? Si vamos a los retos de fondo, tenemos en el propio sistema bancario esta situación de riesgo estructural y permanente y recurrente, ¿no? Que de alguna forma u otra seguramente se tendrá que resolver a través de esta separación entre la función de depósito y la función de crédito. Y luego tenemos la articulación del sistema monetario, ¿no? Ahí hay dos pilares. Uno es el papel de los bancos centrales, ¿no? Ujú. Y otro es el sistema de moneda fiduciaria, ¿no? Que esto es algo de lo que se está hablando mucho últimamente, ¿no? Eh, Muchos de los oyentes no sabrán que todas las monedas, de una forma u otra, tenían una base real hasta el año 1971. Es decir, que estaban en último término ancladas al oro, ¿no? De forma directa o indirecta, ¿no? Ujú. Durante los últimos años a través del dólar, ¿no? Pero esto se rompió en el año 1971 cuando Estados Unidos decide romper la relación, el compromiso de relacionar el dólar con el oro, y a partir de ese momento nuestras monedas se convierten en monedas fiduciarias, que se dice, o monedas de confianza, ¿no? Es decir, que en principio su valor está relacionado con la emisión de esa moneda que haga el Banco Central. Es decir, tienen en teoría el soporte de la economía de cada país, pero con la misma economía, la misma moneda vale la mitad si emitimos el doble de papel, ¿no? Si emitimos el doble de moneda con el mismo soporte real, cada unidad monetaria vale la mitad, ¿no? Ujú. Entonces, son monedas de confianza porque se basan en que los que las utilizamos pensamos que los bancos centrales, que son los que emiten estas monedas, no van a abusar de esa capacidad de emisión, ¿eh? Los bancos centrales no tienen límite normativo para emitir moneda. Entonces, si son suficientemente prudentes, no abusan de esa emisión y confiamos en que esto va a permitir mantener el valor del dinero. Pero ¿qué ha sucedido en las últimas décadas? Que efectivamente han abusado, ¿eh? Sobre todo en Europa y en Estados Unidos, se ha abusado sistemáticamente de esa capacidad de emisión. Esto es lo que ha facilitado también el endeudamiento, porque esa emisión de los bancos centrales se traslada fundamentalmente a préstamos que los bancos centrales dan a la banca privada y que la banca privada utiliza a su vez para dar préstamos a las personas, a las empresas y a los gobiernos. Ujú. Entonces, esa emisión de moneda acaba en la economía a través del sistemas de préstamo. Bien, entonces, es este sistema también lo que ha permitido que el endeudamiento se dispare. Y esto endeudamiento es el que ha apalancado también la evolución económica de Occidente durante los últimos 40 o 50 años
y de forma disparada en los últimos años, ¿no? Bien, entonces ese es un gran reto del sistema monetario, que estamos en un sistema de confianza con monedas que se basan en la confianza y se basan en que no se abuse, ¿no? Esto tiene una peculiaridad en Estados Unidos, y es que en Estados Unidos, al ser el dólar una moneda de reserva o la moneda de reserva de referencia internacional, al final, cuando ellos abusan de la emisión de moneda, el coste de ese abuso repercute sobre todo el mundo. O si se quiere, se disuelve entre todo el mundo, ¿no? Con lo cual, una parte de ese coste no se traslada a desvalorización del dólar que lo sufran los americanos, sino una desvalorización del dólar que la sufre todo el mundo, ¿no? A través del sistema que se ha llamado el petrodólar, que era un poco la garantía de que el dólar se iba a mantener como moneda de reserva, ¿no? Bueno, todo esto ha generado una gran desconfianza en el conjunto del mundo sobre el futuro de estas reservas, de estas monedas fiduciarias, y es lo que de alguna forma ha creado el caldo de cultivo psicológico o social para que cojan tanto prestigio, por ejemplo, las criptomonedas. Ante una sensación de que las monedas fiduciarias, el dólar o el euro no tiene una base real, en cualquier momento van a perder pie, y entonces la gente ha ido apostando por este tipo de opciones alternativas. También que se hable cada vez más, pues, del oro o de la plata como alternativas, que los países emergentes estén cada vez más apostando por sus propias monedas, por ir acumulando oro para proteger el valor de sus monedas, que se esté hablando de alternativas de los países emergentes soportadas en valores reales, en materias primas o en oro o en plata, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto está creando una expectativa creciente de que va a haber cambios muy rápidos en el sistema monetario, ¿no? Esas son las dos patas, es una de las patas del sistema monetario. La otra es cómo gestionan los bancos centrales sus operaciones, porque no se trata solo de, como muchas veces los analizamos, de que emitan mucho o poco dinero, ¿no? Sino cómo lo gestionan. Y esto es algo muy importante, ¿no? Porque lamentablemente los grandes bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, han realizado sus operaciones de forma sistemática a favor de los grandes bancos y de las grandes empresas, ¿no? De una forma realmente sorprendente, ¿no? Porque si vemos las operaciones de lo que se ha llamado expansión monetaria, los analistas se han limitado a examinar si era excesiva o no. El debate público se ha limitado a criticar si se emitía demasiado dinero o no, las políticas monetarias eran o no demasiado expansivas, pero no han analizado quién se estaba beneficiando de esa expansión y cómo, ¿no? Curiosamente, lo que estamos viendo es que hay el sistema monetario funciona a través de unos mecanismos de expansión que se transmiten al sistema bancario como un sistema de subvención permanente del sistema bancario. Es decir, al sistema bancario se le entrega dinero al 0%, por ejemplo, o al 1%, según o al 2% en el momento, y el sistema bancario luego entrega estos recursos a los clientes, pues al 4 o al 5%, ¿no? Y de ahí obtiene, suma los costes de transformación y sus beneficios, y de ahí obtiene la base fundamental de sus beneficios, ¿no? Y claro, esto es muy importante porque son recursos que en principio se entregan al sistema bancario con esta finalidad, pero es, vamos a decir, la única subvención pública que se entrega sin condiciones. Es decir, si a nosotros nos dan una subvención para que pongamos en marcha una fábrica, evidentemente se nos exige que construyamos la fábrica para recibirla. A ellos no. Se les entrega el dinero y no se les pone como condición que se destine a préstamo, que se supone que es ni siquiera no ya a préstamos productivos, ¿no? Sino que se destine a préstamos, que es la finalidad de esas operaciones. Se les entrega el dinero y diga, haga usted con esto lo que quiera, ¿no? Es algo tremendo porque luego los bancos deciden libremente con esos recursos si los invierten en Europa, los vierten en el extranjero,
especulan, Y, compran armas, y- se sí. autofinancian, mejoran su financiación y se quedan con el dinero, sustituyen otra financiación que tienen más cara. Es algo impresionante porque nosotros hicimos análisis de estos procesos durante 4 o 5 años a partir de los momentos en que empiezan los sistemas de expansión monetaria masiva a partir del 2010, y aproximadamente un 40% de los fondos que recibían los bancos no llegaban al crédito, se los quedaban los bancos simplemente, ¿no? Ujú. Entonces, claro, lo que estuvo sucediendo es que los procesos de rescate bancario que se repitieron a partir del estallido de la crisis entre el año 2008 y 2010, generaron un escándalo social tremendo, eran rescates con cargo a los gobiernos, ¿no? Claro, esto termina y ya no se habló más del tema, pero es que de hecho se sustituyeron con un rescates masivos y continuados por parte de los bancos centrales. Bancos centrales. Claro. Pero esto es arriesgado, ¿no? Dar dinero gratis para luego administrar libremente, eso rompe con el principio de prudencia, ¿no? Es Bueno, lo que el riesgo moral que se hace también muchas veces, ¿no? No te cuesta nada bueno, el dinero, pues haces luego. A lo mejor sí, por eso estamos no así. solo eso. Claro, bueno, en principio es una transferencia de dinero, recursos de los ciudadanos en general hacia un sector concreto y unos beneficiarios concretos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que se están enriqueciendo directamente de ese 40%, decíamos ahora, de las emisiones monetarias, ¿no? Luego, a partir de esa situación, nos encontramos con, claro, lo que tú dices, con un sistema bancario que se apoya en una asunción permanente de riesgo excesivo, porque se está contando con que en los momentos difíciles los gobiernos o los bancos centrales van a ir a ayudarlos. Claro, esto ya se comentó repetidamente en la crisis del 2008, que es incompatible con un sistema de propiedad privada, ¿no? Claro, esto los países emergentes lo tienen arreglado porque en un 60, un 70, un 80% de la banca en estos países es pública, ¿no? Entonces, un sistema de banca pública, evidentemente, no tiene ese tipo de problemas. Y esto les está funcionando muy bien a estos países, ¿no? Pero claro, ya se comentó repetidamente, ¿quién es el que plantea un cambio en la titularidad de los grandes bancos en Europa y Estados Unidos cuando son esos grandes bancos los que realmente están controlando a los gobiernos, controlan los medios de comunicación, controlan la opinión pública, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos un sistema financiero en su conjunto que sí podemos decir muy claramente que hace aguas por todas partes, ¿no? Desde el punto de vista del sistema monetario, del funcionamiento de los bancos centrales, de un sistema bancario en un riesgo permanente, pero un sistema financiero en su conjunto al que, como se decir, nadie quiere ponerle el cascabel al gato, ¿no? Ya. Eh, ¿Cuál es el futuro de este sistema monetario? Porque evidentemente que estas crisis con este descontrol van a ser recurrentes y cada vez peores. No sé si son causa o son efecto, pero este sistema monetario no parece sostenible, ¿no? Desde el año 71 que se acuerdan, se llega al acuerdo de Bretton Woods, se rompe con el patrón oro. No parece que haya funcionado, sino todo lo contrario. Parece que se ha ido todo esto a la porra. ¿Cuál es la solución? ¿La solución es la moneda digital? ¿Las monedas digitales centralizadas? ¿Cuál es la solución para el sistema monetario? Sí. ¿O qué está pasando? Bueno, vamos a ver, yo creo que sí hay una conciencia muy clara en los últimos años de que este sistema no da mucho más de sí, ¿no? Porque al final esto está en la base, está en constante acumulación de deuda, está en la base del mantenimiento de un modelo de desarrollo que no generaba capacidad de riqueza por sí mismo, ¿no? Y esto ya ha llegado a un límite. Llevamos ya, según los países, 10, 15 años sin creación de riqueza, sin que se incremente la productividad, ¿no? Y si no se incrementa la productividad, pues no se incrementan los salarios, no se incrementan los impuestos y en una situación de estancamiento que ya no da mucho más de sí. Es por esto que en los últimos años las propias multinacionales, que eran las grandes beneficiarias de ese sistema, han venido anunciando por un lado y por otro que el sistema está agotado y que hay que poner en marcha un nuevo modelo, ¿no? Claro, ellos planteaban un nuevo modelo de acuerdo con sus intereses, como estaban haciendo en el Foro Económico Mundial, pero de cualquier forma, el nuevo modelo, sea uno u otro, sí está claro que necesitamos, por un lado, un nuevo modelo
que no se esté alimentando, que no necesite alimentarse en un continuo incremento de deuda, como estaba haciendo el sistema en el que estamos. Y por otro lado, también tiene que resolver el problema del endeudamiento acumulado. Eso en cualquier sistema, ¿no? Es decir, tenéis ese endeudamiento que frente a una situación normalizada que podría de deuda pública o privada entre un 100 o un 150% sobre el PIB y que ahora está, según cómo se calcule, hasta en vamos a decir, en un 300% sobre el PIB. Entonces, normalizar el nivel de endeudamiento, ese es un primer reto inevitable en cualquier modelo de futuro, ¿no? Y ahí vamos a tener que gestionar eso desde un punto de vista de intereses políticos, sin ninguna duda, ¿no? Porque eso o lo van a absorber los inversores o lo van a absorber los ciudadanos, clarísimamente, ¿no? Y claro, no estamos hablando de cualquier tipo de impacto, ¿no? Entonces, tenemos ese primer reto de absorción del sobreendeudamiento acumulado. Un segundo reto de un modelo que sea capaz de crecer por sí mismo. Y un tercer reto de estructuración del propio sistema financiero, que tiene que ser o bien en un sistema de banca pública que compense esos riesgos estructurales, o bien en un sistema que separe la gestión de depósitos y la gestión de inversión. Y la gestión de inversión, si está separada, va a tener que estar constantemente alimentada, eso sí, por un crédito público directamente. Es decir, por un lado, por los recursos que los ciudadanos quieran realmente poner en riesgo, y los ciudadanos y las empresas, y por otro lado, por el crédito público en la medida en que sea necesario. Ese ya sistema de banca de inversión, en qué medida sea público o sea privado, eso habrá que irlo articulando en el tiempo, pero o vamos a un sistema de banca pública que neutralice esos riesgos de incentivos negativos, o a un sistema que, si quiere seguir siendo privado, va a tener que diferenciar claramente depósito e inversión. Y un sistema monetario va claramente anclado de una forma o de otra en valores reales, ¿no? Valores reales. Sea oro, el que sea digital o no es importante, pero es un tema instrumental, ¿eh? Pero eso sí nos va a permitir claramente definir un sistema monetario que apalanque un sistema de depósitos y de gestión de depósitos no puesto en riesgo. No puesto en riesgo. Por eso, cuando se habla de estas monedas digitales y se dice, ojo, que están pensando en un sistema de moneda digital centralizada por los bancos centrales, pero con los mismos problemas de ahora. Es decir, que no separe el depósito y el crédito, por tanto, que siga poniendo en riesgo los depósitos, y que además esté gestionado por los bancos centrales con los mismos problemas que tiene el sistema actual, es decir, sin garantías de valores reales, ¿no? Con lo cual, con esto, evidentemente, no solucionaríamos el problema, ¿no? Es muy posible que con estos proyectos de los bancos centrales estén intentando salir al paso de un sistema que se está derrumbando y frente al cual instrumentos alternativos, o desde las monedas digitales o desde los países emergentes, pues puedan ser una tentación para que todos los ciudadanos, los occidentales también, desplacemos rapidísimamente nuestros ahorros hacia sistemas alternativos más seguros, más confiables, ¿no? Sí. En cuanto al patrón o el valor de referencia de la moneda, ¿sería razonable volver al oro o hay algún otro activo que sea interesante como patrón? Parece que es el más estable y parece que es el más sensato, ¿no? Pero, por ejemplo, los petrodólares, que se hablaba, ¿no? Un poco relacionar el petróleo con el dólar, ¿sería posible o no? Sí, bueno, se ha hablado mucho de materias primas, ¿no? Claro, el problema del petrodólar no es ese, es decir, no era un dólar realmente soportado en valores reales del petróleo, sino era un dólar, vamos a decir, soportado en el compromiso de los fundamentalmente de Arabia Saudita, de los países del Golfo, de utilizar el dólar en sus operaciones, ¿no? Pero vamos a ver, esa garantía de valores reales de las monedas se puede conseguir
históricamente esto se ha conseguido a través del oro o de la plata, ¿no? Es decir, sin una garantía pública, pero a través de sistemas privados en los que los ciudadanos intercambiaban entre sí pues productos a cambio de oro o de monedas de oro o de plata, y confiaban en el valor del oro o de la plata. Ahora, si confiáramos para hacer esto de otra forma, tendrían que ser ya con la intervención pública, con la intervención de monedas con soporte público, pero que estuvieran relacionadas con el oro, con la plata o con materias primas, ¿no? Esto ya se podría articular a través de los gobiernos. Es decir, si no intervienen los gobiernos, tendría que ser oro o plata probablemente. Si intervienen los gobiernos de forma fiable, pues podría ser oro, plata o materias primas, pero bueno, sabiendo que no hay una experiencia histórica positiva sobre esa intervención de los gobiernos, ¿no? Porque en un momento determinado los gobiernos fueron sucumbiendo uno tras otro a la tentación de ir más allá, ¿no? Y de aprovechar su capacidad de decisión para volver a abusar, ¿no? Y decir, bueno, yo ahora estoy utilizando una moneda soportada en valores reales, pero bueno, ese soporte en valores reales ya no es tanto, empieza a abusar un poquito, a usar un poquito más, y esa tentación ha sido constante a lo largo de la historia, ¿no? De hecho, incluso con el oro y la plata había una tentación constante de los gobiernos de irle quitando un poquito de pureza, ¿no?, al oro, un poquito de pureza a la plata, y quedarse de esta forma con una parte de la riqueza generada en el país. Pero bueno, vamos a ver cómo. Pero sí parece que evidentemente va a haber algún tipo de reacción inmediata pidiendo desde los interlocutores privados y públicos el que se empiecen a establecer anclajes reales de las monedas en circulación de una forma u otra. Sí. ¿El nivel de deuda que hay en los países permite una reconstrucción económica o este nivel de deuda nos va a llevar a un caos absoluto que vayamos a saber cómo se va a arreglar? Porque cada vez la deuda es mayor y van pasando las crisis, la del 2008 y va aumentando, va aumentando. Parece como si estuviésemos tocando fondo, Dios no lo quiera, pero ¿es posible todavía un rescate de la sociedad en este Claro, nivel de deuda? en teoría, efectivamente, las crisis eran también procesos de ajuste de los sobreendeudamientos, ¿no? Sí. Claro, esto no sucedió en 2008 precisamente por el pánico, vamos a decir, de las élites a que un ajuste excesivo pues rompiera la estabilidad social, ¿no?, o la estabilidad política, vamos a decir. Y entonces se empezaron a tomar este tipo de medidas de rescate de los gobiernos y en rescate monetario después, que impidieron que la deuda se redujera excesivamente, ¿no? La deuda dejó de crecer con la crisis del 2008, pero no se redujo. Se mantuvo durante unos años hasta que llegó la crisis del COVID y se volvió a disparar, ¿no?, otra vez. Bueno, un elemento importante es que en muchos sectores se critica, yo creo que desproporcionadamente, a la deuda pública, cuando en realidad la deuda pública se disparó precisamente en la crisis del 2008. Y como una reacción, porque se habla mucho de gobiernos gastadores que generan deuda pública. Bueno, esto es así en parte. Evidentemente, la deuda pública es algo que se ha disparado, que hay que controlarlo, pero que en buena parte se disparó como una forma de compensar la caída de la deuda privada. Es decir, como la deuda privada estaba cayendo en la crisis del 2008, los gobiernos que no estaban sobreendeudados hasta ese momento se empiezan a sobreendeudar de forma sistemática porque en conjunto había que compensar esa caída del mercado, ¿no?, esa caída de la compra de bienes y servicios por la caída de la deuda. Entonces, al final, lo que iba cayendo la deuda privada lo iba aumentando la pública, ¿no? Y hemos estado de alguna forma compensándolo así, hasta la crisis del COVID, en la que se vuelve a disparar el endeudamiento, ¿no? Bueno, ahí tenemos, ya lo he dicho antes, dos retos. ¿Qué hacemos con la deuda acumulada? Y las consecuencias pueden ser muy distintas si se intenta repercutir este coste sobre los ciudadanos o sobre los inversores, ¿no? Y claro, hay factores políticos detrás. ¿Quién tiene capacidad política para hacer esto de una forma u otra, ¿no? Y otra cosa es, cara al futuro,
cómo gestionamos el modelo de desarrollo de tal forma que no necesitemos acudir al incremento constante de deuda, ¿no? Y esta es una cuestión que nos está pidiendo probablemente un modelo de desarrollo distinto, ¿no? No obstante, la deuda está ahí. Es decir, que hay unas deudas, será legítima, ilegítima. También hay mucho debate sobre eso, que son deudas ilegítimas y que no se pagan y todo esto. Pero la deuda está ahí. Y aproximadamente la deuda pues rondará los 32.000, 35.000 euros per cápita, ¿no? ¿Eso está previsto? ¿Hay alguna fórmula para que no lo tengamos que pagar nosotros del bolsillo? Es decir, ¿cómo se arregla esto? Desde el punto de vista financiero es complicado, salvo que a No la hay, población se le diga, usted debe si 35.000 euros, tiene que pagarlo. 35.000, sí, me parece poco, es más que esto, ¿eh? Sí. Es más. Bueno, yo Claro, es que soy prudente. sí, claro, no, eso podría ser igual la deuda externa, pero claro, estamos hablando de un 300% sobre PIB aproximadamente, Sí. seguramente. Bueno, efectivamente se habla muy poco de esto. Se habla muy poco de esto y eso no es bueno y es sospechoso, ¿no? ¿Por qué no se habla? Porque si lo que no se hable es el que no se hable es lo que facilita que cuando el problema estalle, los que quieren gestionarlo de acuerdo con sus intereses lo gestionen en una situación de pánico. Y entonces se les autoriza a hacer lo que ellos quieren hacer como consecuencia del pánico, ¿no? Si esto estuviera planificado y hubiese un debate social sobre qué distintas opciones hay, al final se gestionaría, probablemente no habría más remedio que gestionarlo más o menos de acuerdo con el interés general, ¿no? Y claro, aquí hay dos cuestiones básicas. Una, primero, como los acreedores fundamentales, también está el Banco Central Europeo, pero como los acreedores fundamentales son los bancos comerciales, si la deuda no se paga, como tú decías, que esa es una de las opciones, decía, de impago, ¿no? Sí. Si la deuda no se paga, los bancos caen. Los bancos caen. Sí. Entonces, probablemente lo que habría que hacer antes es intervenir la banca en conjunto, intervenir o nacionalizar la banca, una de las dos cosas, para gestionar ese proceso de una forma racional. Porque si esto no se hace así, van a intentar repercutirnos ese coste de ese 100 o ese 200% de reducción de la deuda a los ciudadanos de una forma o de otra. Y ha habido estudios históricos, el más conocido es el que hizo McKinsey, sobre cómo repercutir ese sobreendeudamiento o cómo reducir drásticamente el sobreendeudamiento. Vamos a ver, de las distintas opciones utilizadas históricamente, la más eficiente, curiosamente, ha sido la inflación. La más eficiente. ¿Por qué? Porque es la que mejor soportan los ciudadanos. Entonces, hay una opción que es la de impago, pero que se ha utilizado sobre todo en los países que tienen deuda externa, países en desarrollo que han debido fundamentalmente a Occidente, entonces dicen, no pagamos esa deuda externa, entonces han tenido problemas financieros durante unos años y luego han salido adelante de una forma o de otra, ¿no? Pero en nuestro caso, la deuda es fundamentalmente interna. O si intentamos, hay una parte que es deuda externa, pero que es más o menos parecida lo que debemos a otros países con lo que otros países nos deben a nosotros. Si entramos en esa dinámica, el problema nos volvería por una vía o por otra, ¿no? Pero el problema fundamental es que si decimos que no se paga la deuda, el sistema bancario cae. Y entonces tenemos que prever antes de eso qué hacemos con el sistema bancario. Y entonces la cuestión es, al final, ahí hay un coste de un 100 o un 200% sobre el PIB que alguien tiene que absorber. O los inversores o los ciudadanos. De alguna forma, la inflación, que es esa forma de que los ciudadanos absorban ese coste de la reducción de la deuda, es un coste, vamos a decir, políticamente más aceptable porque los ciudadanos solo perciben indirectamente la responsabilidad de la inflación, ¿no? Es decir, si se intenta hacer esto a través de recortes directos, la rebelión de los ciudadanos es muy rápida, ¿no? O porque me bajan el salario y le echo la culpa a los empresarios,
o porque me bajan las pensiones o el gasto social y le echo la culpa a los gobiernos. Pero ya hemos visto, y esto está perfectamente analizado en las instituciones internacionales, que a través de la inflación la reacción de los ciudadanos es mucho más lenta. Porque se percibe que la inflación es algo que hay inflación, ¿no? Se dice, el culpable de la inflación es tal institución, ¿no? Y ya hemos visto que, de hecho, en estos 2 años, los ciudadanos han perdido un 10, un 15, un 20% de capacidad adquisitiva y apenas ha habido reacción. En Europa, ahora está empezando a haber en algunos países, Francia, Exacto. Reino Unido, tal, y los sindicatos se están moviendo, tal, pero después de que esto habría que medirlo porque, claro, no se trata simplemente de la diferencia que solemos hacer entre inflación y evolución de los salarios, porque esto afecta de forma distinta a unos y otros colectivos. La inflación es mucho más alta en productos básicos, en alimentación y costes de energía, y esto afecta mucho más a las clases más débiles, ¿no? Con lo cual hay muchos sectores que de hecho están sufriendo un 20, un 25, quizás un 30% de pérdida adquisitiva, ¿no? O sea que, y todo esto se ha producido con una paz social muy significativa. Les está funcionando en este sentido bastante bien. La inflación es una de las formas de ir reduciendo deuda. Ir reduciendo deuda porque si la inflación se incrementa un 10%, el importe real, el valor real de las deudas baja un 10%, ¿no? Entonces, históricamente las reducciones más altas de deuda se han conseguido en situaciones de hiperinflación. Si consiguen una situación de inflación mantenida durante 10 años de un 5, un 10%, pues una parte sustancial de la deuda ya está reducida, a costa, por supuesto, de una caída brutal del poder adquisitivo de las personas, ¿no? Pero para esa inflación sería necesario fabricar más papel, volver otra vez al mismo ciclo, ¿no? Bueno, eso ya está hecho. Ya. Esa fabricación de papel ya está hecha. De alguna forma, la inflación que estamos sufriendo ahora es que esa deuda acumulada está saliendo de la olla a presión, ¿no? Poco a poco, a través de la inflación, ¿no? Porque están dejando que salga por esa vía, ¿no? Porque, claro, otras vías de recortes pues, son políticamente muy duras, ¿no? Las vías de impago ya hemos visto que de una u otra forma repercuten internamente. Pero, claro, las otras vías, las que serían de alguna forma las más interesantes desde el punto de vista de los ciudadanos, es que hubiese una gestión política clara de este proceso, imputando el máximo de los costes a los inversores, a los inversores financieros. De alguna forma esto está relacionado con este discurso de estos días de Biden. No sé si lo has oído, pero cuando ha dicho, hablando en concreto de esos bancos que están quebrando, ha dicho, no, ojo, porque vamos a proteger a los depositantes, pero los accionistas van a hacer frente a los costes. Esa es la clave, ¿eh? Es decir, si conseguimos que el impacto del estallido de la deuda, sea a través de crisis financieras, crisis bancarias, etcétera, se vaya repercutiendo sobre los inversores en vez de sobre los ciudadanos, pues entonces podemos llegar a una solución razonable, ¿no? Si no, esto va a ser el desastre y es muy posible que, digamos, esas élites multinacionales estén pensando en sistemas que van a tener que ser cada vez más autoritarios para hacer frente al estallido social y político que puede generarse como consecuencia de esa reducción drástica de la deuda, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. No es fácil ser optimistas, teniendo en cuenta que las palancas políticas están fundamentalmente controladas por esas élites financieras, ¿no? Y que alguien tiene que poner el cascabel al gato, como se suele decir, ¿no? Pero si no conseguimos controlar ese proceso, el proceso de ese apalancamiento nos va a venir o por vía inflación o por vía recortes, al final, a los salarios o a los depósitos. El conjunto de los depósitos en Europa supone un 80% del PIB. Suponiendo que arrasaran de forma radical, como se empezó a hacer en Chipre, entonces en la crisis financiera se temió que eso se extendiera a otros países, no fue así. Si fuesen por esa vía,
de que problemas en el sector financiero los repercutimos sobre los depositantes, aunque arrasaran con la totalidad de los depósitos, esto sería solo el 80% del PIB, con lo cual necesitarían pues quizás otro 80, otro 100% del PIB, repercutirlo sobre los salarios o sobre las pensiones o sobre el gasto social, ¿no? Estaríamos de cualquier forma ante un desastre, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas cifras hipotéticas de que esto se fuese prolongando en un periodo progresivo, pues quizás en 10 años, 15 años, etcétera, ¿no? Y se pueden generar distintas hipótesis suponiendo que una parte de ese coste se repercutiera efectivamente a los inversores, ¿no? Pero claro, ahí están efectivamente el factor político. Si hay claves políticas suficientes para conseguir que una parte fundamental de ese coste de la reducción de deuda se repercuta a los inversores en lugar de repercutirlo a los ciudadanos. Antes hablabas de eso, de esas dos opciones como prioritarias, ¿no? O como preferibles, ¿no? El no pagar o el salvar esto a través de la inflación, ¿no? Pero por otra Bueno, parte tenemos... preferibles, vamos, desde el punto de vista político, ¿no? Es Sí, decir, sí, la inflación es el instrumento, vamos a decir, con el que más fácilmente nos engañan a los ciudadanos. sí, sí, Es sí. decir, a través de la inflación nos hacen bajar los salarios, de hecho, y nos quitan los depósitos, ¿no? Reducen el valor de los depósitos, pero entramos mucho más fácil por esa vía que si nos dicen directamente Hay que pagar. reducimos los Sí, salarios o imputamos pérdidas a los depósitos. ya. Pero hay otra cuestión o otro principio que era básico hasta hace muy poquito, hasta antes de la pandemia, que era la estabilidad presupuestaria, ¿no? La buena gestión, el ahorro, el control presupuestario. Eso ahora mismo parece que estamos en un contexto que ha volado por los aires. O me da la sensación a mí, de que ya Sí, no hay control presupuestario, ya no hay transparencia, ya no hay control del riesgo. vamos a ver. Ha habido distintas fases en este tema. Tenemos la primera fase a partir del año 2008, en las que, como ya he comentado antes, en realidad no es como se suele decir, es que los gobiernos gastadores, no, es que ante el hundimiento de la deuda privada, si los gobiernos no empiezan a gastar más, pues se hunde la economía y se produce un desastre. Entonces para evitar ese desastre, es decir, que la crisis fuese mucho mayor, no nos atrevemos a entrar en una dinámica de reducción drástica de la deuda, lo más que hacemos es evitar que crezca más y compensamos la caída de la deuda privada con incremento de deuda pública. Que los gobiernos se pongan a gastar. Y de hecho se tolera y se impulsa, se facilita que los gobiernos gasten más, ¿no? Es decir, no es que, es que este gobierno o el otro gobierno es gastador. Esto fue general en Occidente, ¿no? Claro, luego ha habido otras dinámicas, como son las de la situación del COVID, por ejemplo, ¿no? Pero que están muy relacionadas con quién financia ese gasto, ¿no? Es evidente que los gobiernos tienen que ser prudentes. Puede haber estrategias ocasionales de déficit que sean necesarias, pues bueno, de alguna forma para compensar caídas del mercado en casos concretos, pero en este momento en concreto se están tolerando gastos extraordinarios en el conjunto, por ejemplo, de los gobiernos europeos y déficits extraordinarios también por razones políticas, ¿no? Vamos a ver. Había y hay un miedo fundamental en los gobiernos europeos a la reacción de los ciudadanos frente al incremento de los costes de la energía. Tenemos la inflación y los costes de la energía. Entonces se ha autorizado a los gobiernos a que gasten sumas ingentes en Alemania, en Francia, en España, en subvencionar a los ciudadanos ese coste. Y esto ha disparado el gasto público también, ¿no? En una situación en la que los gobiernos ya tienen deudas públicas al 100% sobre el PIB, al 115, al 120, al 130, ¿no? Y así todo están incrementando el gasto público de una forma disparatada. ¿Por qué? Porque piensan que el riesgo político más alto es que los ciudadanos estallen por la vía de la inflación o por la vía de ese incremento de gastos de energía en concreto, ¿no? Pero ¿qué pasa con esos incrementos del déficit? ¿Cómo se financian?
con gobiernos que están tan endeudados. Hay alguna excepción, como el caso de Alemania, que tiene capacidad de emitir bonos porque todavía tiene una deuda menor. Pero en general acuden al Banco Central Europeo, que les compra esos bonos. ¿Y eso qué significa? Pues que al final más inflación. Pero inflación repercutida que va a aparecer sobre el conjunto de los bienes y servicios. Y estamos con lo de antes, ¿no? Y esto lo han puesto por escrito los gobiernos europeos. Es decir, los ciudadanos van a aceptar mucho mejor que esos incrementos de costes les vengan porque se ha incrementado la inflación el año que viene y el siguiente, que porque en la factura de la energía les digan incremento de los costes de la energía de tanto. Porque ahí tienen un responsable directo. Y eso va a generar una oposición directa a las medidas que se han tomado en el ámbito energético, una culpabilidad directa del gobierno. Bueno, eso se está arreglando porque se está compensando a través del gasto público, pero ¿a cambio de qué? De que esa inflación que nadie sabe de dónde viene, pues que se va a mantener en los próximos años. Muy bien. Bueno, ¿alguna esperanza de que esto se solucione bien para los ciudadanos y de una manera dulce o no? Yo creo que, bueno, es muy fácil decir esto, pero que está fundamentalmente en nuestras manos. Es que el sistema ha llegado a un límite, está claro, y precisamente porque han llegado a un límite al final, de una forma u otra, pensamos que tendrá que arreglarse, pero claro, mientras tanto, en la situación de tránsito, podemos sufrir mucho. Podemos sufrir mucho dependiendo de cómo se gestione esto políticamente. Entonces, el que los ciudadanos nos movamos y de alguna forma presionemos para que todo esto se gestione de acuerdo con los intereses generales es fundamental, porque si no, esa gestión en base a los intereses de unos pocos, de las grandes multinacionales, de las grandes élites financieras occidentales, pues va a ser inevitable y esto va a llevar a un sufrimiento muy fuerte, vamos a decir, de los ciudadanos durante los próximos 10 años. Sea por vía recortes o sea por vía inflación, por crisis financieras que estallan o por crisis que no acaban de estallar, pero que se van poco a poco diluyendo a través de una inflación que vamos pagando los ciudadanos. Bueno, pues esperemos que no sea muy duro para todos nosotros y que esto se solucione en poco. Hay que ser positivos, ¿verdad? Evidentemente, pero ese ser positivos debería estar relacionado con la acción, ¿no? No sería malo que cada uno de nosotros nos preguntemos qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer como personas y qué podemos hacer como colectivos, ¿no? Y las dos cosas hay que hacer, ¿no? Como personas desde el punto de vista de informarnos, compartir información, ver qué movimientos hay desde el punto de vista colectivo, cuáles de los movimientos que existen son realmente capaces de actuar en función de los intereses de la gente y no de los intereses de las élites. Desde un punto de vista incluso individual hay muchos instrumentos a través de Internet que antes no existían. Antes era muy difícil que una persona o un grupo pequeñito de personas pudiesen realmente incidir captando información, compartiendo información, difundiendo información. Y ahora hay muchas cosas que se pueden hacer con una persona sola o pequeños grupos de personas, ¿no? El que nos activemos individual y colectivamente es clave también para estos retos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, don Adrián Celaya. Espero que nos vayamos pronto y que veamos la economía mucho mejor que lo que está ahora. Muy bien, Luis. Vamos a ver si hay suerte y si es posible, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Hasta